En un futuro post-apocalíptico, un grupo de científicos intentará crear una inteligencia artificial de combate para poder darle fin a la guerra que ha durado muchos años. Pero todo cambiará cuando la doctora June descubra el secreto de su madre, ya que su cerebro era la clave para crear la inteligencia artificial de combate, o eso era lo que ella pensaba. Pero antes de empezar con el video, no olvides suscribirte, darle like al video y seguirme en mis distintas redes sociales. De esa manera me estarías ayudando mucho. Hoy en Moon te lo cuenta Jung-hee. La película inicia en un campo de batalla con varios robots destruidos. Una mujer soldado despertaría y comenzaría a luchar con más androides que llegaban al lugar. Las cosas llegarían a complicarse, pero ella se las arreglaría. Al intentar disparar a un objetivo, se distraería con un llavero, provocando que recibiera un disparo, pero se sorprendería al ver que su mano no era humana, sino como la de un robot. Una alarma sonaría y vemos que en realidad todo se trataba de una simulación. Ella en realidad era un robot a la que le realizaban pruebas. El grupo de científicos llegaría al lugar y se la llevarían. Veríamos un centro de investigación y creación artificial en un futuro post-apocalíptico. La científica June llegaría con el director de la organización para hablar sobre la reunión que tendrían con varias personas importantes. El director se intimidaría al estar ante los ejecutivos. Se nos explica que luego de que la humanidad agotara sus recursos, encontrarían un nuevo hogar en los refugios construidos en el espacio. Pero los refugios 8, 12 y 13 se rebelarían y se declararían como la República Adrian, provocando una guerra que perduraría por años. Ahí es donde la gran y única capitana June, una mercenaria que lideraría varios escuadrones, le daría grandes victorias al ejército. Hace 35 años atrás, ella lideraría una misión en uno de los refugios que significaba la victoria definitiva, pero la misión fracasaría y ella quedaría en coma. El laboratorio obtendría el permiso de la familia para realizar un tratamiento en donde su cerebro era convertido en datos. Así lograrían crear una inteligencia artificial de combate con todas sus capacidades, llamando el programa Jung-hee. La científica encargada del proyecto era nada más y nada menos que la hija de la capitana. Ella les explicaría el proceso del programa, el cual era recrear la última misión de la capitana para que ésta pudiese desarrollar aún más sus capacidades. Luego, crear un ejército con la inteligencia. Uno de los superiores les daría una oportunidad, ya que el programa estaba llevando mucho tiempo y recursos. El director le diría a la doctora Jung que contaba con ella para que el proyecto tuviera éxito. Ella, junto a un miembro de su equipo, tratarían de entrevistar al prototipo fallido de su madre, la cual no reconocía a su hija, ya que ésta pensaba que seguía estando en la misión sin saber que había pasado mucho tiempo desde que había quedado en coma. Al ser despertada, ella se alteraría creyendo ser una prisionera, provocando que dieran la orden de que fuera destruida. Vemos cómo el cerebro era sacado y guardado. La doctora le contaría a su compañero que la razón por la que su madre se había convertido en una mercenaria era para ganar dinero para pagar el tratamiento médico de ella, ya que había tenido un tumor y esa era la única forma de obtener el dinero. Pero se preguntaba si su madre había fallado aquella misión por ella, al no tener libertad para decidir qué hacer. Su subordinado le diría que le preguntara eso a su madre en la próxima entrevista, dejándola desconcertada. Vemos cómo ella iría a su examen recordando la última vez que ella y su madre se habían visto. Su doctor le diría que el cáncer había regresado y empeorado, quedándole 3 meses de vida. El doctor le daría la opción de traspasar su cerebro a un cuerpo prostético, además de que su única opción era el tipo C, el cual no era tratado como una persona, sino como una mercancía que podía ser usada
preparada para cualquier cosa y era la única opción que podía tener a pesar de que su madre había luchado por la nación. Tendríamos otro recuerdo donde le dicen a Jun lo que había pasado con su madre. Vemos el proceso para realizar una nueva simulación, junto con la colocación del cerebro en otro robot. El director daría la orden de que le dispararan en una de sus piernas para obtener resultados diferentes. La simulación iniciaría, parecía que al final todo iba a ser como siempre. De repente, una nueva área del cerebro se activaría, pero al final ella volvería a fallar. Se archivaría el hallazgo mientras el director junto con la doctora Jun irían a la oficina central para ver al presidente. Se nos revela que el director era en realidad un robot con la conciencia y apariencia del presidente cuando era joven y no una persona real, aunque para él sí lo era. Al día siguiente, el presidente llamaría al director y a la doctora Jun. El director sería desactivado y le diría a Jun que el programa iba a ser cancelado ya que ambas repúblicas habían realizado un tratado de paz. El director trataría de hacer que el área del cerebro que se había activado volviera a aparecer. Él realizaría la entrevista, pero su método sería demasiado cruel y despiadado. Jun, al ver lo que le hacía a su madre, lo detendría y el director casi la mataría. Al final, este no lo hace y se va. Jun vería que un robot de su madre estaba activado. Al ir a ver lo que pasaba, descubriría que su subordinado había sido enviado por la oficina central para probar un nuevo uso que podían darle a la imagen de su madre, es decir, convertirla en una muñeca cariñosa para las personas. Así te quería agarrar, puerco. Jun entendería que su madre iba a ser utilizada como un producto sin poder hacer nada. Iría con el robot que tenía el cerebro de su madre, la despertaría y le mentiría diciéndole que había sido lastimada gravemente por los enemigos, que iba a morir y que descansara ya, cuando de repente la zona misteriosa del cerebro se activaría. Su madre le pediría que averiguara si la operación de su hija había salido bien. Jun le diría que sí para hacer que estuviera en paz. Su madre también le diría que durante la misión se sentía mal ya que había perdido el llavero que su hija le había dado, siendo esa la razón de su distracción, costándole la misión. Jun desactivaría a su madre y vemos cómo lloraría al saber lo que había pasado aquel día. Al día siguiente se realizaría la última simulación del proyecto. Jun le diría a su equipo que se encargaría de la programación. Al estar sola, activaría al robot y le hablaría al oído para decirle algo. En la simulación, el resultado sería el mismo, haciendo que el proyecto finalizara. El director se iría decepcionado, pero de repente regresaría a la cámara para ver la grabación, dándose cuenta de que ella había esquivado el disparo. La alarma se activaría y el personal sería evacuado. El director daría la orden de que la inteligencia artificial de combate fuera activada en unos robots sin terminar. Jun iría a la cámara de datos para borrar todo el archivo de su madre e información, mientras vemos a la capitana llegar con todos los robots que tenían su imagen. Unos droides llegarían y comenzaría un combate entre máquinas. La doctora Jun iría hacia donde se encontraba su madre, más droides llegarían al laboratorio para controlar la situación. Cuando la capitana estaba por ser vencida, su hija llegaría y la ayudaría desactivando al robot. Le preguntaría a su madre si recordaba su voz y ella le dice que sí. Más droides llegarían y dejarían salir a la doctora Jun junto con un robot al creer que se trataba de una civil herida. Los droides revisarían las cámaras al ver el robot de la capitana destruido, descubriendo que la doctora Jun había transferido el cerebro de su madre a otro robot. Ambas lograrían salir del laboratorio. Jun le dice a su madre que debía irse lejos. De pronto, el director aparecería y recriminaría a la doctora Jun por haber traicionado el
el proyecto. Jun revelaría que había borrado todos los recuerdos de ella en la mente de su madre para que fuera libre. El director le dispararía, la capitana y el director comenzarían una pelea. Varios droides llegarían al tren uniéndose a la pelea para derrotar y encarcelar a la capitana. Uno de los vagones sufriría daño, pero esto ayudaría a madre e hija para poder escapar, mientras el director caería junto con el vagón al vacío. Jun le pediría a su madre que se fuera ya que la policía estaba acercándose al lugar. Le pediría que viviera y solo pensara en ella para ser libre como siempre debió serlo. Su madre se despediría de ella acariciándole la mejilla como lo hacía cuando era una niña, a pesar de que le había borrado la memoria a su madre. La escena final es de la capitana corriendo en el bosque llegando al horizonte para ver el amanecer. Y así termina la película. No olvides dejar tu like, suscribirte y compartir el video con tus amigos para más resúmenes. Yo soy Moon y nos vemos en otro video. Adiós.